Bienvenidos a un nuevo programa Franco, Memoria Viva de España en Periodista Digital, el segundo sobre la División Azul. Quedábamos en que Muñoz Grandes ha regresado a España con la Orden de Caballero de la Cruz de Hierro con hojas de roble sobre su pecho. El general Emilio Esteban Infantes ha tomado el relevo. A él le toca gestionar el momento político, diplomático y militar más amargo de la División Azul, la orden de regreso a España en octubre de 1946, en contra del deseo de Alemania y de muchos jefes y oficiales españoles que exigían la permanencia de la División Azul en Rusia. La División Azul regresó, pero allí quedaron 2.300 divisionarios al mando del coronel García Navarro, encuadrados en una unidad llamada la Legión Azul. Pero aun cuando ésta regresó también a España, varios españoles siguieron combatiendo hasta el final, literalmente, en muy distintos frentes, incorporados a la Wehrmacht y a las Waffen-SS. Combatieron hasta el final, hasta el mismísimo búnker en el que Hitler se suicidó. Por la División Azul pasaron 48.000 hombres. En Rusia quedaron cerca de 5.000 muertos, de los que solo 2.500 fueron formalmente enterrados, pues el resto acabaron en fosas comunes o fueron dados por desaparecidos. Todavía hoy siguen allí los cuerpos de demasiados soldados españoles y más de 300 prisioneros en el infierno del Gulag soviético. Stalin nunca reconoció el estatus de prisionero de guerra a los divisionarios españoles y fue especialmente cruel con ellos. Tan es así que fueron los únicos prisioneros a los que se les negó la correspondencia con su patria, con España, y sus familias nada podían enviar y por lo tanto nada podían recibir. Tan es así que en 1950 todos los prisioneros de guerra de los soviéticos habían sido ya liberados, excepto los españoles, quienes oficialmente no existían. En 1954, ya muerto Stalin y gracias a la mediación del franciscano padre Miguel Oltra, de la Cruz Roja Internacional y por supuesto de las familias de los prisioneros, regresaron a España los últimos 286 divisionarios vivos a bordo del buque Semiramis, que atracaba en el puerto de Barcelona el 2 de abril de 1954. Entre ellos llegaron muchos héroes como los capitanes Palacios y Oroquieta, los tenientes Rosaleni y Altura, el sargento Salamanca, el soldado Victoriano Rodríguez y tantos otros. También llegaron con ellos 11 desertores de la División Azul, algunos de ellos espías soviéticos enmascarados en falsas identidades de divisionarios caídos en combate. Ellos regresaron del invierno soviético, del infierno soviético, pero allí quedaron sepultados 5.000 compatriotas, 5.000 camaradas, 5.000 soldados españoles, cuya repatriación sigue siendo un deber moral y una deuda nacional que el Estado español no está dispuesto ni a asumir ni a pagar. Es más, persigue a quienes sí lo están haciendo. Hoy está en Franco, Memoria Viva de España, Fernando Garrido, quien con su hermano Miguel Ángel están llevando a cabo la repatriación de los divisionarios españoles que aún siguen sepultados en Rusia, sin ayuda de los gobiernos españoles, ni del PP, ni del PSOE. Fernando Paz, historiador, escritor y especialista en la Segunda Guerra Mundial, el propio Fernando Garrido y un servidor, Eduardo García Serrano, se lo contamos. Atentos, comenzamos. La excelencia de la División Azul no se limitó al terreno estrictamente militar, sino que se hizo extensiva a sus relaciones con los civiles rusos en las zonas donde los españoles estuvieron destacados. Acudiremos para relatar este aspecto de aquellos españoles que marcharon a luchar a Rusia contra el comunismo y no contra los rusos, a un historiador precisamente ruso, Boris Kovalev, del Instituto de Historia de San Petersburgo, miembro de la Academia Rusa de Ciencias y profesor de la Universidad Estatal de Novgorod. Es especialista en la ocupación de su país durante la Segunda Guerra Mundial. Kovalev considera a los finlandeses y a los letones como los ocupantes más crueles y a los españoles como los más humanos. Los divisionarios mantuvieron relaciones con la población civil en términos que van más allá de la mera corrección, por lo que este historiador ha calificado a los soldados de la División Azul como los ocupantes bondadosos. Y es que no era inusual que los españoles compartieran con los civiles sus raciones y que trabajaran en labores del campo junto a ellos a cambio de acercarse a las estufas que los rusos hacían arder en sus isbas, por lo que eran conocidos también como los soldados de las botas quemadas, inevitable resultado de quedarse frecuentemente dormidos.
La intimidad de los divisionarios con las mujeres rusas fue frecuente y contó con el permiso de sus familiares, que aceptaron de buen grado los hijos nacidos de los soldados españoles. Algunos guripas incluso se casaron con aquellas mujeres, algo que estaba prohibido por las autoridades alemanas. En sus relaciones con las mujeres, los españoles eran apasionados, a veces muy celosos, pero incapaces de pegar a una mujer. Las rusas los preferían con mucho a los soldados alemanes. En un conflicto en el que hubo millones de menores muertos y en el que otros muchos millones quedaron huérfanos ante la indiferencia general, muchos españoles adoptaron a los niños que vagaban por los campos, a los que solían cargar en brazos o sobre los hombros y llevar con ellos para ponerlos a salvo. El cuerpo médico de la División Azul desarrolló un programa de nutrición para aquellos niños a costa de las raciones de los propios españoles. Además, potabilizó las aguas para consumo civil e hizo una campaña de regalos para los niños rusos en Navidad. En el diario de una mujer rusa que fue testigo de cómo un capitán español se jugó la vida por salvar a un niño vagabundo en pleno bombardeo, puede leerse: ¿cómo no va a amar la gente a esos locos? Por otro lado, los conflictos con los alemanes fueron continuos. Los sábados, cuando los divisionarios engullían su ración semanal de vino, solía haber pelea entre unos y otros. Cualquier excusa era buena, pero con frecuencia la causa era la protección de la población civil, particularmente de las mujeres, los ancianos y los niños, y no pocas veces también de los judíos, a los que no pocos españoles se habían acercado atraídos por sus mujeres. Los españoles, carentes de alimentos suficientes y de ropa de abrigo, no obstante compartían estos con los civiles. Les robaban los gatos para comérselos, pero cuando disponían de carne de caballo les entregaban buenas porciones a los civiles, y era muy habitual que las raciones de los muertos en combate, ya sobrantes, terminasen en los estómagos de aquellos pobres rusos, no mucho más muertos de hambre que los propios divisionarios. Cuando fueron destinados al frente de Leningrado, en agosto de 1942, se hizo habitual que la comida que los divisionarios recibían desde España, que complementaba la que les proporcionaba el ejército alemán, se repartiera con los civiles. La mejor prueba de lo que decimos es que tras la guerra no hubo denuncias ante las autoridades soviéticas de la población rusa que estuvo en la zona de frente ocupada por los españoles. 70 años después de terminada la guerra, el historiador ruso Boris Kovalev tuvo ocasión de recabar numerosos testimonios que le impresionaron por el cariño con el que aquellos niños, ya ancianos, que un día conocieron a esos extraños soldados venidos desde tan lejos, recordaban a los españoles. Muchos de ellos aún eran capaces de cantar Mambrú se fue a la guerra o La tarara en un español más que aceptable. La humanidad, tanto como el heroísmo, fue el legado para la historia de la División Azul en Rusia. Bueno, Fernando, vamos a comenzar hablando precisamente de esa huella imborrable que en los rusos que vivieron la Segunda Guerra Mundial, pero también en sus hijos y en sus nietos, dejaron los divisionarios españoles por ese trato absolutamente conmovedor desde el punto de vista humano que los divisionarios dispensaron siempre a la población civil rusa, incluidos los judíos. Pues así es, Eduardo. Tienes que pensar que los soviéticos perdieron, la Unión Soviética perdió unos 27 millones de hombres, según las últimas estimaciones, las más recientes, durante la Segunda Guerra Mundial, entre militares y civiles, y la mayor parte de ellos civiles. Es decir, que el trato a la población por parte de los ocupantes pues es definitivo en cuanto a la incidencia demográfica y en cuanto también, pues, en fin, a esos recuerdos que puedan dejar en la memoria colectiva, ¿no? Y en el vídeo hablábamos de un historiador ruso, sí, Boris Kovalev, que bueno, entró en este asunto, en esta cuestión. Luego tendremos ocasión también de hablar de él con nuestro invitado, con Fernando Garrido. Porque él se dedicó fundamentalmente a la ocupación de su país por parte de los ejércitos invasores entre 1941 y 1944, ¿no? Y además él es de la zona de Novgorod y en consecuencia, que es donde estuvo la División Azul, y eso le ha llevado, una cosa y la otra, pues le ha llevado a fijar a la ocupación española, la presencia de la División Azul, como objetivo. Y se quedó, digamos que sorprendido por la diferencia de trato que había habido entre los ocupantes alemanes, finlandeses, como él comenta, y la naturaleza de la ocupación española. Esto puede parecer
como una especie de panegírico incondicional de la División Azul, etcétera, ¿no? Evidentemente, en una masa humana de más de 45.000 hombres que fueron a Rusia, pues tuvo que haber comportamientos de todo tipo. Claro. No todos son maravillas y loas, evidentemente, pero el comportamiento general de los españoles bueno, es el que se ha relatado en este vídeo, y no lo relatamos nosotros, lo relata un historiador ruso, que es Kovalev. Los españoles, tendremos ocasión también de comentarlo ahora, dejaron una huella muy positiva y recordados con mucho afecto por parte de la población civil que allí estuvo con ellos en esos años. Sí, son innumerables los relatos de los hijos y de los nietos de los que vivieron la Segunda Guerra Mundial en Rusia en vivo y en directo, y Fernando Garrido, que hoy nos acompaña en Franco Memoria Viva de España, nos contará después de su odisea para repatriar los cadáveres de los españoles que aún siguen, muchos de ellos, sepultados en territorio ruso. Pero déjame, Fernando, que haga una corrección, que la vas a hacer tú. La vas a hacer tú porque hemos equivocado una fecha en la introducción. Los últimos prisioneros de los soviéticos no fueron liberados en 1950, si acaso los prisioneros extranjeros, los combatientes extranjeros, excepto los españoles, porque fueron liberados en el 55, ¿no? Así es. Bueno, hemos cometido un error en las fechas, no tiene mayor importancia, pero sí que hay que puntualizarlo, ¿no? Fueron los últimos que salieron en el 55 después de presiones diplomáticas de la República Federal Alemana, de Adenauer, acerca de Khrushchev, en conversación incluso personal con él, para que soltase a aquellos últimos combatientes alemanes que todavía seguían allí, algunos de los cuales no habían sido capturados durante la guerra, sino después de la Segunda Guerra Mundial, habían quedado en la zona de ocupación soviética de Alemania o de otros países, pero fundamentalmente de lo que era ya la República Democrática Alemana, o sería después. Fueron enviados a las prisiones soviéticas. Es una cosa verdaderamente... 10 años después de terminada la guerra. 10 años después de terminada la guerra y 2 después de muerto Stalin. Porque de otra manera hubiera sido más complicado seguramente, aunque es verdad que algunos sí salieron antes de la muerte de Stalin. Pero así es, fue el año 55. Los españoles fueron, por tanto, podemos decir, de los últimos en salir, y sobre todo de los últimos en relación a todos los combatientes no alemanes que participaron en lo que los rusos llaman la Gran Guerra Patriótica, la Segunda Guerra Mundial en definitiva. Algunos, capturados en el año 41, pues estuvieron en las prisiones casi 13 años, siendo sencillamente combatientes y sin estar acusados de ningún tipo de crimen de guerra. Bueno, pues estuvieron casi 13 años algunos españoles, y con enorme frecuencia 10 años, 11 años, puesto que la mayor parte de ellos fueron tomados prisioneros en la batalla de Krasnivor, o una buena parte de ellos, ¿no? O sea que en condiciones extremadamente duras, no son las cárceles, no es Alcalá Meco, si me permites, con vis a vis y con... No, estamos hablando de las prisiones soviéticas, del sistema concentracionario de la Unión Soviética. Gulag. Eso es. El Gulag soviético. En donde los españoles tuvieron un comportamiento, por cierto, también excepcional en la inmensa mayor parte de los casos. Y si te parece, de esto nos va a hablar Carlos Caballero, que es, bueno, como ya tuvimos ocasión de decir en el anterior episodio, que es el mayor experto, no estoy exagerando, del mundo sobre la División Azul. Carlos. Pese a que sobre el Gulag se disponga de obras tan increíbles como el archipiélago Gulag de Alexander Solzhenitsyn, mucho me temo que para los mortales comunes este episodio de la historia contemporánea es relativamente poco conocido, mucho menos conocido de lo que debiera. El Gulag fue un sistema de campos de exterminio por el trabajo, matando a la gente a trabajar en condiciones infrahumanas. Las condiciones de supervivencia en estos campos tenían mucho que ver con que uno perteneciera a un grupo importante. Había centenares de miles de prisioneros de guerras alemanes que se apoyaban entre sí, y lo mismo rumanos, italianos. Los españoles tenían un problema, y es que eran muy pocos, y aparte de ser muy pocos, estuvieron siempre muy dispersos en distintos campos y separados los oficiales de la tropa. Fue difícil para ellos encontrar ese marco que les apoyara, y quizá por eso desarrollaron
esa capacidad de solidaridad tan profunda, tan grande, ¿no? La experiencia de los españoles en el Gulag es, de todos los capítulos de la historia de la División Azul, la que ha generado más bibliografía. Tanto testimonios, hay muchos publicados, como libros de la categoría del estudio clásico sobre el tema de los prisioneros de Francisco Torres. Sin embargo, yo voy a quedarme con un pequeño detalle. A mí lo que más me ha impresionado siempre de tanta literatura como hay sobre este tema es las excelentes relaciones de los prisioneros españoles con la población civil rusa. Y no digo ninguna tontería, me refiero a que los españoles salían a trabajar de los campos y convivían con población civil rusa. Hacia esa población civil rusa no desarrollaron nunca ni el más mínimo átomo de odio o desprecio. ¿Por qué? Porque veían que en realidad sus condiciones de vida no eran muy distintas a las que ellos tenían dentro del Gulag. Eso les reforzó terriblemente su moral. Vieron que no ha venido a combatir contra una sociedad justa, libre, igualitaria, sino contra una sociedad que era capaz de tener a sus propios ciudadanos en condiciones de vida infrahumanas. Yo creo que esto les dio mucha fuerza moral. Y por eso los divisionarios escribieron en el Gulag quizá la más bonita de las páginas de su historia. En todo caso fue su última victoria, porque resistieron el intento de aniquilarlos y muchos de ellos lograron volver a su patria. Bueno, Fernando, pues vamos a presentar a nuestro invitado, si te parece bien. Fernando Garrido es abogado de Toledo, ahí es nada, y junto con su hermano Miguel Ángel han escrito un libro magnífico, Nieve Roja, en el que ellos relatan el periplo, la odisea, y nunca mejor empleado este adjetivo, la odisea que él, su hermano y un grupo más de españoles han protagonizado en Rusia para repatriar los cadáveres de los divisionarios españoles. Han traído muchos, pero todavía continúan muchos españoles sepultados en territorio ruso, caídos durante los combates de la División Azul, y Fernando y su hermano Miguel Ángel, pues por una deuda familiar, por una deuda moral familiar, su tío, hermano de su madre, cayó, su tío Mariano cayó combatiendo en Rusia, y su abuela, la madre de Mariano, ¿no?, del divisionario Mariano, expiró con el dolor de no haber podido traer a su hijo, de no haber podido traer el cadáver de su hijo desde Rusia. Fernando y su hermano Miguel Ángel se comprometieron con su abuela a traerle los restos de su hijo a territorio español, repatriarlo. Correcto. Y por ese motivo verdaderamente conmovedor, la promesa hecha a su abuela en su lecho de muerte de traerle a su hijo Mariano, empezáis esa odisea que os ha hecho recorrer Rusia trayendo los cadáveres, los restos mortales de muchos divisioneros españoles, y hay que decir con la enemiga, no con la indiferencia, sino con la enemiga de los gobiernos españoles, tanto del PSOE como del PP, y especialmente del PP. El Ministerio de Defensa español se ha negado siempre a prestar apoyo de todo tipo, institucional, a la labor de repatriación, el Ministerio de Defensa español, a la labor de repatriación de soldados españoles que están enterrados en Rusia. Fernando. Pues efectivamente, así es. Primero también añadir que es una labor que iniciamos mi hermano y yo, una labor, digamos, humana, emocional, la promesa a la abuela, pero luego a nosotros nos ha ayudado de una manera inestimable
muchísima gente que nos ha acompañado en los viajes y sin ellos tampoco esto hubiese sido posible. Evidentemente, 2 personas solas no pueden hacer un trabajo inmenso como es este que llevamos ya tantos años haciendo. Han colaborado personas, amigos, civiles, muchos militares a título individual. El gobierno ruso. El gobierno ruso, el pueblo ruso, la administración rusa. Y desgraciadamente aquí en España, bueno, pues, en fin, por motivos políticos que yo no consigo entender, porque al fin y al cabo fueron soldados españoles que combatieron bajo bandera española en la Segunda Guerra Mundial y dieron su vida por defender su ideal, pues no entiendo por qué los gobiernos o el gobierno español en general no ha querido, no solamente no ha querido, sino que efectivamente, como decía al principio, han puesto obstáculos. Es verdad que los últimos... Yo sí lo entiendo, Fernando. Si hubieran sido soldados españoles caídos en Omaha, en el desembarco de Normandía o en las Ardenas, se hubiera volcado del rey abajo para ir a recoger sus cadáveres. Pues sin duda, sin duda. Decía que es verdad que los últimos 5, 6, 7 años, después de infinidad de presiones, incluso con amenazas de querellas, a mí me duele decirlo, pero al final, bueno, pues el gobierno español, el Ministerio de Defensa, ya empieza a colaborar y, en fin, pero que a mí me parece indigno, porque esta lucha llevamos desde el año 1992, es decir, que han pasado sucesivos gobiernos del PSOE, del PP, y es verdad que durante muchísimos años, lo único que hemos encontrado ha sido obstáculos. Y efectivamente la gran ayuda ha sido del pueblo ruso, del ejército ruso, de la administración rusa. De hecho, el cadáver, los restos de nuestro tío Mariano entran ilegalmente en España. Ilegalmente. Ilegalmente. En el año 1998, a través de una maniobra, en fin, que sería largo de contar, pues conseguimos que entrasen en España, habiendo salido legalmente de Rusia. Es más, con un detalle anecdótico muy emotivo, y es que cuando en el aeropuerto de San Petersburgo, en la caja de zinc que trae los restos de nuestro tío, atraviesa por control el escáner, cuando vieron, evidentemente, ven un esqueleto, en fin, se quedaron asombrados, pero al enseñar la documentación que acreditaba el pase de aduana, documento sanitario, etcétera, de que era un soldado español muerto en la Segunda Guerra Mundial y que era repatriado, se cuadraron. Militarmente, los rusos se cuadraron ante los restos de un soldado que muere combatiendo en Rusia contra ellos y que, sin embargo, en España tiene que entrar ilegalmente. Eso sí, cuando llegamos aquí a España con sus restos en el 98, inmediatamente mandamos una comunicación al Ministerio de Defensa diciendo: hemos traído ilegalmente a un soldado, y además solicitamos que se le rindan honores, porque es un soldado muerto en combate. Bueno, en fin, la vida. ¿Le rindieron por supuesto, honores en España? No, por supuesto, ni se permitió la asistencia de militares uniformados, aunque hubo 2 tenientes que vistieron de uniforme y asistieron. Sí, 2 tenientes destinados en la Legión, que no puedo decir los nombres, no sé qué tomen represalia contra ellos, ya son coroneles pero yo siempre les llevaré en mi corazón y en mi alma, toda mi familia, por aquel gesto. Y un detalle más, al entierro de nuestro tío, en su pueblecito allí en Toledo, no hubo representación oficial, evidentemente, no hubo, salvo estos 2 militares que vistieron de uniforme, nadie más. Muchos militares que también nos acompañaron y que habían también peleado por el regreso, pero asistió por parte de la embajada rusa, el embajador y el agregado militar ruso, general, asistió al entierro del soldado enemigo. Impresionante. Fernando, lo que hemos comentado en el vídeo y luego posteriormente acerca del historiador ruso en cuestión, Boris Kovalev, estamos exagerando, estamos siendo fieles a la realidad. ¿Cuál es tu versión de los hechos? Porque tú has conocido a Kovalev. Estáis absolutamente diciendo la verdad. Nosotros conocimos a Kovalev en torno al año 2000, aproximadamente, 2000, 2001 quizás, en Novgorod. Él ya sabía de nuestras peripecias, porque llevábamos ya
8 o 9 años viajando a Rusia cada año, y algún año incluso en 2 ocasiones, para buscar cementerios y repatriar, porque una vez que encontramos el cementerio de nuestro tío y repatriamos a nuestro tío, evidentemente alargamos la misión y dijimos, tenemos que seguir recuperando soldados españoles para rendirles honores, al menos que se les entierre con dignidad y con honor. Y entonces en ese periplo un día apareció este profesor, porque quería conocernos, quería saludarnos, porque él sabía de las historias, de los comportamientos que los españoles, los soldados españoles habían tenido con la población civil, con las mujeres, con los niños, y entonces de alguna manera quería agradecernos como familiares de los antiguos soldados. Esto parece una exageración, pero es que es real, o sea, a mí no me lo han contado, yo lo he vivido, y quería agradecernos personalmente aquel comportamiento tan humano. Y recuerdo un detalle que fue también muy trascendente, es que nos regaló, que yo conservo, las fotografías de 12 o 13 soldados españoles que fueron prisioneros y que estuvieron en los campos de concentración, que son los que vuelven efectivamente en el 54, las fotografías tomadas en el cautiverio. Es decir, cuando los soviéticos les hacen la ficha, les hacen una foto, pues él nos regaló, que había conseguido en los archivos de KGB. Como la ficha policial, ¿no? La foto policial, de la ficha policial. en el cautiverio. Y curiosísimo. Y él nos lo regaló. Y volvisteis con los restos de tu tío. Sí. En cuya caja, en cuyo féretro, encontrasteis ya, lógicamente, el esqueleto y la bala que le mató. Bueno, es curioso, lo encontramos cuando recuperamos y cuando localizamos el cementerio. Cuando nuestro tío fallece, cuando nuestro tío muere, envía el capellán... ¿Qué fecha aproximadamente? Murió el 31 de mayo del 42. Entonces, aunque la noticia llegó a España hacia el 10-11 de junio. O sea, todavía en Novgorod, no en Leningrado, todavía no se había movido todavía la división. no se habían trasladado a Leningrado. Entonces, el capellán envía una carta a mis abuelos comunicando la muerte de nuestro tío, de su hijo, en combate, y decía la carta que en la madrugada del día 31 de mayo, a eso de la 1 de la mañana, una bala enemiga hirió a su hijo en el abdomen sin orificio de salida. Falleció 2 horas más tarde, dice la carta, es decir, a las 3 de la mañana, recibiendo los auxilios espirituales sin sentido. Y luego dice que al día siguiente, que por cierto era domingo, o sea, al día siguiente, en la mañana y al siguiente, el mediodía, se enterró el cuerpo de nuestro tío, lo que se llamaba el cementerio español de Chutini. Déjame decir que he tenido ocasión de ver las cartas de tu tío, y abundan en motivos religiosos. Quiero decir que era una persona muy religiosa. Tú mismo has comentado que procedía del carlismo. Sí. Lo digo porque de vez en cuando hay algunos espectadores que son particularmente sensibles para estas cosas, y entonces nos gusta decirlo cuando no amerita la situación. Era catequista en la parroquia, en la iglesia de su pueblo. O sea, era un hombre súper religioso. Él ayudaba a misa, las misas que se celebraban allí en Rusia, incluso en el momento de la consagración, él tocaba la campanita que tenemos nosotros, porque a su muerte enviaron un paquetito con los objetos personales, entre ellos la campana. Bueno, pues decía lo de la bala porque es súper interesante. Cuando ya en el año 98 encontramos el cementerio, después de 6-7 viajes, encontramos el cementerio, la ubicación, conseguimos... con la ayuda rusa de una asociación dolina, conseguimos exhumar. Cuando encontramos la tumba de nuestro tío, que era la 9ª tumba, que equivalía a la primera de la segunda fila, comenzando por la izquierda hacia el río Bolchov. Estos eran datos que encontramos en los archivos de Ávila. Pues al descubrir la caja, porque estaba enterrado en una caja individual, la mayoría de los españoles, o una inmensa mayoría, eran enterrados en cajas individuales, perfectamente identificados. Pues al exhumar el cuerpo y limpiar con la ayuda de un forense ruso, y bueno, apareció la bala. Y tenía la bala incrustada en la cadera. Es decir, aquello que el capellán en el año 42 había contado era cierto. Tengo la bala aquí. Pues vamos a mostrar la cámara. Tengo aquí la bala que se recupera. No sé si se puede ver la bala.
Vamos a enseñar la cámara. Sí. La tenemos entre algodones porque, claro, ya... Pues esta es la bala que efectivamente mató a nuestro tío y la tenía allí incrustada en la cadera. Y bueno, pues fue una de las vías de identificación, aparte de otras muchas. Procedente de un rifle de un francotirador. Exactamente, de soviético. un francotirador. Decimos francotirador primero porque cuando hicimos las balas, aquí fue analizada y estaba disparada a unos 250 metros de longitud y en una posición elevada, con una entrada, en fin, el ángulo de entrada de la bala. Y según recordaba mi abuela y mi madre, después de la muerte, alguien contactó con ellos como familiares para decirles que ese soldado, que vivía en Barcelona, por cierto, contó que había estado en el entierro de nuestro tío y que estuvo con él la noche que recibió el disparo, y él contó que fue una bala perdida, así lo explicaba. Sí. No había combate en ese momento, él estaba, mi tío, en la trinchera, estaban fumando un cigarrillo, probablemente la muerte del tercer o cuarto cigarro, y entonces efectivamente un francotirador fue quien disparó y lo mató, que curiosamente, precisamente Kovalek nos dijo que era posible, si quisiéramos o tuviésemos tiempo, de identificar a la persona que mató a nuestro tío, porque los francotiradores, por los partes de servicio, claro, estaban asignados en zonas de combate determinadas, en horas determinadas o en días determinados, con lo cual se podría saber qué soldado soviético, sabiendo la zona, la hora y el día, en la isla de Chutini, claro, de Jutin, a la 1 de la mañana, el 31 de mayo, estaba allí. Que francotirador estaba de servicio. Estaba de servicio, efectivamente. Bueno, Fernando, nos interesa mucho, además del periplo y de la odisea vuestra por toda Rusia buscando los cadáveres de los divisionarios españoles, ese anecdotario riquísimo que tú tienes por vuestro contacto con la población rusa, con hijos y nietos de hombres, mujeres, niños que tuvieron contacto directo con los divisionarios españoles. Ese anecdotario del comportamiento, como apuntaba Fernando Paz, extraordinariamente humano de los divisionarios españoles, de los soldados españoles en definitiva, con la población civil rusa. Yo he tenido oportunidad de que me lo relataras a título privado, y es sencillamente es impresionante y conmovedor el trato que la División Azul, los divisionarios españoles, dispensaron a los niños, a las mujeres, como apuntaba Fernando en su texto, a las mujeres y a los ancianos. Así es, bueno, es que es impresionante, impresionante. Por eso, los que conocemos esta historia, los que hemos compartido, seguimos compartiendo con la población rusa, con aquellos ancianos que eran niños o jóvenes, con aquellos que incluso perdieron a sus padres combatiendo contra los soldados españoles, por eso resulta indigno el comportamiento que tienen en España en relación a la División Azul, a los soldados de la División Azul, porque allí, vamos a ver, no vamos a decir que eran admirados ni queridos, pero son respetados. En Rusia los españoles eran absolutamente respetados, porque ellos dieron un ejemplo de humanidad como nadie fue capaz de dar en la Segunda Guerra Mundial, en el frente más cruento que era el ruso. Compartiendo su frío, su calor, su comida, su leche, su agua con la población civil, incluso ayudando a la población civil en momentos. Recuerdo ahora mismo una mujer en Posad que cuando supo que éramos españoles, los primeros años que estaba buscando los enterramientos, vino la mujer emocionada a decir que los españoles habían salvado a su hijo de morir porque cayó una bomba en una irba, empezó a arder, el niño quedó en el interior de la irba, y entonces contaba que un soldado español, arriesgando su vida, saltó por la ventana para recuperar al niño que había, y lo salvó. Entonces, de estas historias, mil. Recuerdo otra, puedo contar, ¿verdad? Sí, claro. Recuerdo una que además es muy reciente. Estamos en el año 2017, aproximadamente, 2017, intentando localizar el cementerio de Germanova. Germanova es una aldea muy próxima al Bolshov,
donde además se organiza el primer cementerio español, donde se entierra el primer oficial caído en combate, que era el capitán Navarro, con 11 soldados más. Y bueno, desgraciadamente todavía no hemos podido encontrar Germanova, pero hemos ido todos los años a buscar este pequeño cementerio, pequeño enterramiento, en una población que ya no existe el resto de la aldea, porque fue destruida en la guerra, casas, isbas, sin cimientos, con lo cual es muy poquito. Pero bueno, buscando el territorio, por enésima vez, estábamos ahí el grupo de españoles, y de pronto aparece pues un ruso, 40 y tantos años, un tiarrón, pues como son los rusos, los eslavos, una humanidad inmensa, y entonces nos dice que son los españoles, ¿no? Pues sí, sí. ¿Qué buscan? Y le dijimos, pues el cementerio de Germanova, que llevamos ya muchos años, pues desde el año 93 buscando Germanova, estamos en el 2017 y no lo hemos encontrado. Y entonces él nos dijo, a ver, ¿qué datos tiene? Le enseñamos croquis antiguos, referencias. Vamos a ver, la carretera esta o el camino este, carretera no, era un camino de tierra, pues, y él nos dice, no, es que este camino no es el original, este camino es de hace unos 30 años, realmente el camino original, dice, espera un momento que yo tengo croquis y planos en mi móvil, y entonces este hombre saca el móvil para buscar un plano de esa zona, y de pronto uno de los españoles, Juan Carlos, que estaba allí a su lado, de pronto dice, joder, este tío, que tiene el yugo y las flechas en su móvil, de portada. ¿Cómo? Joder, el ruso, que tiene el yugo y las flechas. Y entonces, claro... El ruso. Entonces, este ruso que viene a preguntarnos, entonces, evidentemente, la cara de asombro, dijimos, vamos a ver, perdón, ¿nos puede enseñar el móvil? Y efectivamente, tenía el yugo y las flechas. Claro, dijimos, vamos a ver, ¿y esto? Esto en 2017. Y nos cuenta la siguiente historia. Dice, pues, como agradecimiento a los españoles, a los divisionarios, porque los españoles salvaron la vida de mi padre, de mis tíos y de mi abuela. Y nos cuenta la siguiente historia. Y nos dice que en una población muy cerquita de Germanova, Podvereja, que decían los españoles, él nos cuenta que un día estaba su abuela con sus hijos, entre ellos el padre, todos niños, y aparece un alemán con 5 o 6 huevos de gallina para que se los cocieran o se los cocinara. Y entonces nos cuenta él, dice, entonces mi abuela cogió los huevos, los cocinó, los coció, lo que fuera, y entonces cuando sale con la bandeja a entregarlos al alemán, el alemán se da cuenta de que falta uno. Y entonces empezó a decirle a esta mujer que falta un huevo, yo te he dado 5, etcétera, a gritar. Y entonces la pobre mujer le dice, es que mis hijos llevan sin comer, se lo he dado a mis hijos. Y entonces este hombre, el alemán, sacó la pistola y la cogió del brazo para matarla, para llevársela. Entonces, mientras la arrastraba, ella empezó a gritar, los niños a llorar, y entonces ante los gritos apareció un español, un soldado, un divisionario. Entonces le preguntó al alemán que qué hacía, ¿dónde vas? Deja a esta mujer. Y entonces dijo el alemán, no, es que me la voy a matar, me ha quitado un huevo, era mi comida para mis hombres y tal, y se ha comido un huevo. Y entonces el español sacó la pistola y le dijo al alemán, o sueltas a esta mujer o te pego un tiro. Entonces, claro, la situación entre el alemán apuntando al español, el español dijo, te pego un tiro como no sueltes a esta mujer. Entonces soltó a esta mujer. Y entonces él nos contaba que la abuela, agradecida, le besaba las manos, los niños, etcétera, y entonces la madre, la abuela, pidió al español un recuerdo, para como, no sé, algo visible sí, de aquel que le había salvado la vida, y entonces el español se quitó la insignia que llevaba con el yugo y las flechas y se la regaló a la abuela. Y nos decía él, y es ese yugo, ese símbolo, él no dijo yugo y flechas, evidentemente, dijo este símbolo que era el escudo de la División Azul. Le dijimos nosotros, no, realmente no era el escudo, era un símbolo, más o menos le explicamos lo que significaba. Difícil, y entonces bueno, dijo, bueno, pues mi abuela lo ha mantenido siempre, y dice, entonces yo hice una foto y la tengo de carátula en mi móvil. Esto es asombroso, esto es increíble, increíble.
Eso es uno de los ejemplos. Otro precioso también en relación, en este caso, a los restos de un soldado. Hace unos 20 años aproximadamente, o 18 años, en el CEU se organizó un congreso sobre la División Azul, y entonces, bueno, pues fuimos muchos divisionistas, como nos llamamos los apasionados de la División Azul. Y entonces, entre ellos, mi hermano y yo, en fin, varios generales que también comparten con nosotros los viajes a Rusia, los anhelos, en fin, y esta lucha. Y apareció un empresario catalán en aquel congreso y nos enseña una chapa de identificación española. Y nos dice, miren, ya sabemos que ustedes, División Azul, tal, mire, esta es una chapa de un soldado español que me entregó la maestra de Krasnivor en un viaje el año pasado, y entonces lo traigo con la esperanza de que ustedes puedan identificar al soldado, si es posible, y se lo entreguen a los familiares como recuerdo del soldado muerto en Rusia. Y entonces, claro, le dijimos, pero ¿y esta chapa cómo lo ha conseguido? Y nos cuenta la siguiente historia. Nos dice, pues yo por motivos, bueno, comerciales, había ido a San Petersburgo, y decidí visitar Krasnivor. Él no tenía familiares divisionarios, pero conocía toda la historia de la División Azul, en fin, los combates de Krasnivor, la gran batalla divisionaria. Entonces yo cogí un taxi para ir a Krasnivor, estaba a unos 40 kilómetros aproximadamente, 30 y tantos de San Petersburgo. Fui a Krasnivor para pisar el terreno, para pisar la aldea, el campo. Entonces, estando allí, aparece una señora y me dice, español, ¿vienen ustedes? No, yo vengo de visita, en fin, bueno. Y le dice, pues la maestra del pueblo tiene en la escuela un museo de objetos que van apareciendo aquí en Krasnivor, de las antiguas trincheras, cráteres, en fin, dice, y tiene infinidad de objetos y muchos españoles. Y entonces nos contaba dice, entonces yo fui a la escuela, y efectivamente me enseñó todo un museo de objetos, de chapas, de cinturones, de carteras y muchos españoles. Y entonces la maestra me dijo, mire, esta chapa de identificación es de un soldado que una familia rusa encontró sin enterrar, cubierto por la tierra en su huerta, y cavando patatas o cultivando patatas lo encontraron, en fin, y me lo trajo. Entonces le dijo la maestra, quiero que te lo lleves a España y, si es posible, identificar al soldado y entregárselo. Claro, aquello le dijimos, pero ¿y qué fue de los restos? Y nos dijo él, no sé más, no puedo explicaros más porque solo sé esto. Nosotros teníamos pendiente, esto era octubre, creo recordar que fue en el, 2000 y pico, 2011, 2010 quizás, y entonces teníamos previsto volver en mayo al siguiente viaje, y dijimos, bueno, pues vamos a intentar primero localizar, identificar al soldado y localizar a la familia, para que sepan que tenemos la chapa, y de paso, cuando volvamos en mayo, vamos a ir a Krasnivor a que nos cuenten la historia del soldado, porque es apasionante. Localizamos a la familia. Mi hermano, a través de la identificación por la chapa, el número del soldado, etcétera, llamó a un teléfono determinado, que era de un pueblo de Ciudad Real, Villanueva de los Infantes, y cogió el teléfono un señor de 80 y tantos años, que cuando mi hermano se identifica y le dice, mire, en fin, estamos buscando tal, sabemos que su hermano fulanito de tal, claro, y dice, este señor dice, no, pero no puede ser mi hermano, porque mi hermano no fue enterrado. Mi hermano murió en Krasnivor, pero el cuerpo quedó, y dijimos, no, es que por los datos que tenemos, este cuerpo no estaba enterrado, no tenemos más datos, pero vamos a volver en mayo, vamos a intentar conocer la historia. Bien, volvemos en mayo y nos fuimos a Krasnivor. Cuando llega a Krasnivor, nos vamos a la escuela. Hablamos con la maestra, que recordaba perfectamente el episodio del año anterior de la chapa, y entonces nos dice la maestra, dice, pues la historia es la siguiente. Hace unos 10 o 15 años,
un matrimonio ruso aquí en el pueblo, o hace casi 20 años, cavando en su huerto encontraron los restos, un esqueleto completo de un soldado español, con las botas, con el casco, tenía una tijera, tenía una cartera y tenía esta chapa. Dice, y entonces dice la maestra. profesora, la maestra, dice, y entonces sé que ellos en principio se quedaron con el cuerpo allí en la propia casa donde estaba enterrado, pero me trajeron la chapa, pero ya no sé más. Entonces dijimos, por favor, ¿podría localizar a este matrimonio? Y entonces él nos dice, pues sí, claro, tal. Esperamos unos minutos en la escuela y aparece la maestra con una señora muy mayor. Y nos cuenta lo siguiente, nos dice que ya la maestra le ha puesto en antecedentes y dice ella, pues sí, mire, hace cerca de 20 años mi marido y yo, trabajando en el huerto nuestro, en el campo detrás de la isba, sembrando patatas o recogiendo patatas, encontramos un cuerpo de un soldado y vimos que era español por lo que tenía los datos, en fin, la chapa de identificación. ¿Y qué pasó con los restos? Y nos cuenta lo siguiente, dice, mi marido dejó los restos enterrados en el lugar donde los había encontrado y plantó un arbolito a la cabecera recordando que ahí estaban los restos de un soldado. Y nos dice, pero hace unos 10 años vendimos la casa. Dice, entonces mi marido, ante el miedo o el riesgo de que el nuevo inquilino encontrase los restos del soldado y no lo respetara, desenterró los restos, los metió en una caja y se los llevó al bosque de Krasnivor a enterrar en un lugar que él sabe. Lo identificó, dice, y se lo llevó a enterrar. Y dijimos, bueno, ¿su marido? Y nos dice esta mujer, pues, mi marido está trabajando fuera y no llega hasta mañana. Mañana a las 9 de la mañana estarán aquí. Y dijimos, pues mañana a las 9 de la mañana estaremos aquí en Krasnivor a que su marido nos diga qué pasa de los restos. Teníamos la idea, porque yo había visto en un programa de Españoles por el Mundo, en televisión, que había en Pushkin, en una población cerca de Krasnivor, una iglesia católica con 2 curas católicos españoles muy jovencitos, que habían salido en el programa. Yo me quedé también con el cuento perdón por la expresión, y dije, pues el próximo año iremos a visitarles, a los españoles, a los 2 curas, primero para ver si necesitan algo, ayuda y para saludarles. Entonces, en esa tarde, porque esto viene a colación de lo que va a ocurrir al día siguiente, en esa mañana que nos dice esta mujer, vuelvan mañana porque mi marido estará aquí a las 9, nos fuimos a Pushkin a saludar a los curas españoles. Y entonces le contamos esa historia y mañana hemos quedado y tal. Entonces nos dice uno de los curas que, por cierto, había ido a Rusia de misiones voluntario porque un tío suyo había combatido con la División Azul. O sea, que es una cosa, las casualidades, en realidad, bueno, yo no creo en la casualidad, eso no es casualidad. Evidentemente no es casualidad. Y entonces nos dice él, pues mañana me voy con vosotros, a las 9 de la mañana me voy con vosotros a Krasnivor, entre otras cosas porque él hablaba ya ruso perfectamente. Y entonces llegamos al día siguiente a Krasnivor y a las 9 de la mañana aparece esta mujer, donde habíamos quedado, con su marido que lleva una pala. Y entonces nos dice el marido, les voy a llevar al lugar donde yo enterré al español hace 10 años, dice, pero en los últimos años han hecho obras, han construido una carretera, han construido una nave y probablemente el lugar haya desaparecido, probablemente. Pero vamos a intentarlo. Entonces montamos los del viaje, ¿no? El grupo, el general Gómez Ortiguela, el general Fontela, en fin, varios amigos nuestros, montamos en el furgón y con el ruso que lleva la pala. Y nos va dirigiendo por un camino tal hacia el bosque y de pronto aparece una nave tremenda y una carretera allí que cruza y nos dice él, ahí está detrás de la nave. Bueno, pues bueno, lloviendo, recuerdo que era un día infernal, recuerdo que el curita se remangó porque iba vestido de clériman, con los zapatos de vestir, nosotros íbamos de campo, claro, se remangó y entonces empezamos a cruzar el barro.
de verdad que es, bueno, yo me emociono ahora recordándolo. Giramos detrás de la nave y había una explanada con un solo árbol, y dice este hombre, allí es, en aquel árbol, es donde lo enterré, era un árbol en un pequeño montículo en roca, y dice, allí es, y dije, bueno, no puede ser, o sea, y llegamos allí, y entonces el ruso empezó a cavar con su pala, y ahí estaba el español, ahí estaba la caja. O sea, os podéis imaginar el momento, porque además fue un momento sublime, o sea, mágico, porque el sacerdote empezó a rezar un responso. Y era, o sea, un sueño, es decir, pensábamos, este hombre que ha muerto hace casi 80 años, que fue abandonado, no abandonado, que fue dejado, tuvo, en fin, no hubo posibilidad de enterrarlo y quedó allí, si supiese o está viendo que 80 años después unos locos que vienen de España a recuperar su cuerpo con un sacerdote que le reza un responso que no tuvo cuando... Bueno, lo estará viendo, Fernando, lo estará viendo. Ya que ya está enterrado en su pueblo. Eso te iba a preguntar. Porque en total, ¿cuántos repatriados han sido? ¿Como unos 30 restos? No, más de 50. ¿Ya más de 50? Más de 50. Hemos recuperado en total con ayuda de Dolina, con ayuda de Folsbun. Bueno, esto es importante, si me permites, ya estamos terminando, pero sí, es importante porque hay que decir que frente a lo que estamos padeciendo en España de los gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular, porque es así, donde hay un absoluto desentendimiento de la historia y una recreación en términos puramente maniqueos, etcétera, vemos cómo hay asociaciones alemanas y asociaciones rusas que, por el contrario, en fin, no distinguen entre bandos, sino que se dedican a la repatriación por razones humanitarias de los restos de aquellos soldados caídos, cosa, repito, que no pasa aquí. Vosotros habéis tenido la ayuda de los rusos y además de los alemanes desde un principio, que tienen mucha experiencia en todas estas cosas, que contrasta, sí, como digo, tan grandemente con el desasistimiento absoluto de Fíjate, es curioso, oficial. Pero de Alemania tardamos bastante en obtener ayuda. O sea, Folsbun, por circunstancias, probablemente porque quien dirigía a Folsbun era un determinado personaje, en fin, yo prefiero no recordarlo, que no quiso colaborar. Dolina sí que colaboraba, es decir, los rusos. Entonces, tardó bastante tiempo Folsbun en ayudarnos, en colaborar en las repatriaciones. Nosotros creamos una asociación Desaparecidos en Rusia, y luego ya a partir del 2015 se ha creado alguna otra fundación que también colabora en las repatriaciones. ¿La actitud alemana qué la achacas? ¿Alguna razón política? De oposición, a ver, yo creo que la persona que dirigía Folsbun en Rusia tenía intereses económicos, no Folsbun, sino aquella persona. Entonces, el hecho de que vengan de España y participen rusos sin cobrar nada a cambio, porque también es importante decir que Dolina, la asociación rusa, nunca nos ha cobrado nada. Ni nos han cobrado nada por los permisos de exhumación, ni de sanidad, ni de traslado, ni traspaso de fronteras, ni nada. Entonces, este hombre, yo creo que por intereses económicos veía que podía peligrar su negocio con los muertos, y entonces no colaboró, al contrario, o sea, puso todo tipo de trabas. Es verdad que luego ya a partir del 2004 aproximadamente fue sustituido y ya Folsbun ya empezó a colaborar y a trabajar. Y además Folsbun es una entidad absolutamente prestigiosa y noble. Sí, sí. Conocéis que cuida los cementerios de guerra a lo largo de todo el mundo. Aquí en España hay uno en Yuste, en Cuaco, el de los alemanes. Por eso me interesaba subrayar particularmente eso, para que veamos que los problemas que tuvisteis fue con un personaje determinado que tenía unos determinados intereses, pero que no son razones de tipo político ideológico, ni que obedezcan a ningún complejo ni nada parecido, como sucede entre nosotros, ¿no? Eso es. Pues bueno, Eduardo, se nos ha ido el tiempo volando, pero... Nos tenemos que ir. Yo estaría, en fin, 2 horas más hablando con Fernando, pero hasta aquí hemos llegado. En la próxima edición de Franco, Memoria Viva de España, estaremos en Periodista Digital, donde si no, con todos ustedes, Fernando Paz y un servidor. Fernando Garrido, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Y por tu labor. Y por tu labor. De muchos, la labor de muchos, de verdad.
de muchos. Bueno, que tú representas mejor que nadie. Vale, muchas gracias. Adiós, amigos.